Géminis, signo de aire. En el girar de la rueda cósmica, cada uno de los signos va aportando su dato al gran rompecabezas existencial humano. En Aries, la individualidad se revela intuitivamente a sí misma con la chispa inquieta del primer fuego. En Tauro, cae a la tierra de todos los días, percatándose de una realidad de carne y hueso, esfuerzo y placer. En Géminis descubre para su sorpresa al otro, un ser del todo semejante pero también asombrosamente distinto. El yo ha descubierto al tú. La curiosidad lo devora. ¿Cómo eres tú? Tanta novedad y diversidad excitan el interés, las ganas de investigar. Lo primero es jugar juntos para tender un puente para comunicarse. El emblema de Géminis, los gemelos, representa con elocuencia a este arquetipo dual, aludiendo a esa peculiar ocurrencia de la naturaleza de producir de vez en cuando un par de seres humanos con idéntico envase, cuya clonación se limita estrictamente al cuerpo y su potencial genético. Las almas vienen siempre originalmente diferentes. Se trata de dos individualidades, dos mundos propios. Los gemelos pasan la infancia entera experimentando con lo distinto y lo igual de sus destinos, divertidos con la extrema telepatía, intercambiando roles para confundir a los demás. ¿Qué señala el símbolo de los gemelos? ¿Qué significa esta coincidente igualdad? Apunta a la dualidad central de la experiencia humana. Todo lo que vivimos y percibimos tiene dos lados, dos caras, la que vemos y la que no vemos, la que llamamos buena y la que llamamos mala, la que se parece a lo que conocemos, la que resulta extraña, la amable y la temible. Nuestro cuerpo, explícito, honesto, tiene sus dos lados a la vista, alineados en armonía simétrica. Uno es activo y eficaz, el otro menos. Las manos bien lo saben. El cerebro está también diseñado en dos, como una nuez, con dos hemisferios. Laboriosamente la ciencia ha comprobado que la diferencia entre los hemisferios cerebrales es decisiva para el conocimiento humano y también su conexión, su encuentro integrador. El izquierdo procesa secuencialmente la experiencia de un modo analítico, lógico, lineal, como un informe. El derecho la procesa en paralelo a la manera de una consulta Google que nos entrega simultáneamente 213.458 respuestas. Todas, sin excepción, tienen que ver con el estímulo. Su percepción es entonces asociativa, sus resultados intuitivos, holísticos o metafóricos. El izquierdo conoce los números, el derecho los símbolos. El hemisferio lógico se ocupa de seguir el hilo que va dando dirección al pensamiento. El hemisferio intuitivo se encarga de conectarlo con la infinita riqueza del contexto. Uno se encarga de redactar nuestra narrativa, el otro de darle sentido y significado. Un ejemplo ayuda. De una canción el izquierdo registra la letra y el derecho la melodía. En los tiempos que corren se pone tan excluyente atención en la letra de las cosas que nos perdemos la música. Naturalmente, si queremos conocer la canción completa, necesitamos unir ambas percepciones, sincronizar letra y música. Géminis trae a la humanidad ese desafío decisivo, comunicar los dos lados, hacer amistad entre lo distinto, unir lo uno con lo otro. Para cumplir ese propósito de comunicación, Géminis tiene la energía flexible de un signo mutable, adaptable, capaz de cambiar con la circunstancia. Después de haber fijado valores, actitudes, situaciones en Tauro, necesitamos adaptarnos a nuevas situaciones. Una de las principales características de Géminis es esa capacidad de adaptación, el talento de aprender para cambiar. Uno de los símbolos tradicionales de este signo es el mono, por lo inteligente, lo juguetón, lo habiloso con la mente y con las manos, sobre todo por su estupenda capacidad de imitar una manera clásica de aprender. Géminis es un signo de aire, el elemento que representa la mente humana, pues la mente vuela, transparente, universal. Todos estamos respirando el mismo aire, todos estamos compartiendo e intercambiando mente, información, ideas, perspectivas, ordenamientos, volando juntos en un vasto espacio mental colectivo. Este vuelo no sería posible sin la palabra aliento transformado en signos inteligibles, aire codificado. Géminis crea para nosotros ese instrumento exclusivamente humano que nos permite elevarnos y comunicarnos. La palabra, el sistema de señales que surge justamente en el cruce con el otro, es el mágico trampolín que nos lleva de acá para ir directo a todas partes. La palabra nos permite pensar, dirigir nuestra atención a aquello que no está aquí. Sin las palabras, la atención solo conoce lo inmediato, lo sensorial. Con sus alas de representación volamos fuera del espacio y el tiempo. Con un simple código lingüístico, la palabra abre los archivos de nuestra incalculable memoria y obtenemos la información, las imágenes,
los programas necesarios. O cuando es otra la intención invocada por la palabra, cambiamos de hemisferio cerebral y su código nos lleva de un salto a apreciar, a imaginar, a soñar, a recordar emocionados, activando la poética de la subjetividad. El poder vibratorio de la palabra permite a la mente concebir las arquitecturas sin defecto de lo ideal. A todos nosotros, pero más todavía a quienes nacieron bajo su soplo encantador, incita Géminis a conocer la realidad, activándonos juguetonamente fantástica curiosidad, uno de sus principales atributos. Curiosos, nos atrae lo nuevo, queremos saber lo que no sabemos, vamos a la vida buscando sorprendernos, asombrarnos. Géminis, signo regido por Mercurio, el dios de irónica sonrisa y aladas sandalias, representa la mente juvenil. Todo el tiempo deseando incorporar nuevos conocimientos, aprendiendo por imitación nuevas formas, deleitada con ese deleite que tuvimos de niños con aprender novedad. Liviana también, con ese desapego joven por la vida, porque nos apegamos a la vida después de la adolescencia. De niños, todo es un espectáculo interesante. Un grave problema geminiano viene con la tentación de permanecer siempre desapegado, sin involucrarse, sin comprometerse, sin crecer, intentando que la vida sea solamente un viaje excitante, encantador, interesante y novedoso. Por supuesto, la vida incluye esa dimensión de livianidad, pero junto a otras 11 dimensiones. Géminis, signo luminoso de claridad pura, quisiera evitarse todo lo que le parece oscuro, lento, aburrido. Arranca del dolor solo para encontrarlo en otra parte. Probablemente Géminis elaborará una teoría para intentar convencer y convencerse que el dolor es una mera ilusión mental del todo prescindible. Si algo no puede ser solucionado con la mente, se disgusta, porque los desafíos de la realidad requieren de paciencia que no es su fuerte. Pero esencialmente los Géminis son seres veloces, ingeniosos, rápidos en percibir las combinaciones de las cosas, en conectar una información con otra. Como Mercurio, su arquetipo inspirador, excelentes mensajeros, traductores entre mundos aparte, periodistas de todo lo actual, portadores de la palabra y la noticia. Aman la palabra, se especializan en despertar la inteligencia, esa energía efervescente, esa onda mental compartida que nos hace brillantes, ingeniosos, abriéndonos alegres a esa alada sabiduría que es el humor. Géminis no cuenta chistes, porque los chistes están formateados en el pasado, hacen chiste vivo de lo que está pasando, del acontecer del momento, aquí y ahora. El mito griego de los gemelos Castor y Pólux propone un gran guión geminiano. Uno era mortal y el otro inmortal, se amaban, pero llegó la hora funesta, humana de perecer. El inmortal lloró mucho, alegando a Zeus que no quería tener a su hermano en el mundo de los muertos mientras él gozaba del eterno festejo del Olimpo. Llegaron finalmente a un arreglo equitativo. Un día uno de ellos iba al reino de los muertos y el gemelo al Olimpo. Al día siguiente se cambiaban de lugar. Al cruzarse tenían un rato para conversar. Los significados que animan este mito y le dan sabiduría hacen la delicia del hemisferio derecho. Uno de enorme importancia social tiene que ver con igualdad, diversidad, equidad. Para hacer justicia y poder compartir, los hermanos míticos, diferentes como son, intercambian flexiblemente posiciones quedando en igualdad de condiciones. Es tu turno, Pólux. Ahora te toca a ti, Castor. La diferencia entre mortal e inmortal deja de separar, porque los gemelos eligen voluntariamente honrar su igualdad esencial y realizarla en la práctica. La historia de Castor y Pólux es la historia de todo amor verdadero. Cuando amamos genuinamente, nos vamos transformando, pareciéndonos más y más al ser que amamos, poniéndonos en el lugar del otro, encontrándonos en el cruce. El segundo significado relevante del mito griego tiene que ver con los espacios donde evolucionan los protagonistas. El Olimpo y el reino de los muertos, dos realidades opuestas, conciliadas sin embargo en la equidad del intercambio, unidas por el cruce de los iguales. Olimpo se llama la morada aérea de los dioses, un lugar de perfección donde el banquete es insuperable, los seres eternamente hermosos y todo lo que hay deleita con artes encantadoras. No se conoce la muerte, ni la enfermedad, ni el sufrimiento. ¿Dónde existe un lugar tan deseable? En la mente. Solo en el vasto espacio de la mente las cosas existen en su estado perfecto, eterno, invulnerable, porque ya no son cosas sino ideas. Allá la manzana no conoce gusano, pero hay más en la mente. Podemos elevarnos por encima del plano de las cosas y llegar al plano de los ideales, donde brillan con enceguecedora luz la libertad, la inteligencia,
la justicia, el equilibrio, la armonía, el bien, todos con sublimes mayúsculas. Los ideales se parecen tanto a los dioses en lo bellos, en lo atrayentes, en lo inmortales, en los sobrehumanos. Géminis, el Peter Pan del zodiaco, no pasa minutos sin volar a contemplar tanta armonía a ese país del nunca jamás. Ahí quiere estar siempre. Géminis simboliza nuestra capacidad de elevarnos al plano de los dioses, de ser como dioses. Mentalmente somos libres de conocer todos los tamaños, todos los tiempos, todas las direcciones, de concebir nuevas posibilidades, de descubrir nuevas perspectivas. Liberados del cuerpo, salimos de lo inmediato para explorar el infinito. Liberados del yo por estas alas impersonales, dejamos atrás la carga subjetiva y vamos raudos al lugar donde somos perfectos, pues lo único que existe allí es la perfección, y jugamos, eximidos de la aburrida ley de gravedad con transparentes ecuaciones matemáticas, universales principios científicos, insólitas perspectivas de la sociedad, fascinantes posibilidades de desarrollo humano. Más que nada con inauditas teorías sobre cualquier cosa, excitados y satisfechos con las deslumbrantes geometrías del pensamiento. Desde esas atalayas elíseas contemplamos con olímpica perspectiva los aconteceres de un mundo muy diferente, nuestro mundo, un mundo inevitablemente humano, tenso de contradicciones, explosivo de tanto dolor y furia, abrumado por un esfuerzo incesante, un mundo donde hay algo de luz, algo de verdad, algo de belleza, pero donde muy poco es como debería ser. Este como debería ser constituye la obsesión del aire, la obsesión racionalista y una porfía de Géminis. De los vuelos al Olimpo volvemos embriagados de idealismo, inflados de luminosos panoramas, creyendo saber a la perfección cómo deberían ser las cosas, cómo debería funcionar la sociedad, cómo deberían portarse las personas, cómo deberíamos solucionar los conflictos, cómo tiene que ser la pareja. A primera vista se trata solamente de una bien intencionada claridad que quiere aportar luz sobre las mejores posibilidades de una situación, pero no es así. Detrás de esa buena apariencia, con el deber de ser, estamos exigiendo y exigiéndonos una manera única, totalitaria, sin la cual todo lo juzgamos malo. Estamos aplicando sin más las geometrías de la mente a la misteriosa complejidad de la realidad, llevando al absurdo esta voz de lógica abstracta que siempre sabe lo que hay que hacer. Encontramos raciocinios como el siguiente: el bosque virgen, puro desorden. Hay que sacarlo y aplanar para poner en su lugar una plantación ordenada, como debe ser. Estamos aquí para mejorar las cosas, para civilizar, ¿no? El hemisferio izquierdo ha llevado su línea racional a una conclusión lógica, automáticamente validada, lista para llevarla a la acción, como una operación matemática, sin consultar la inteligencia diversa de su gemelo, el hemisferio vivencial que percibe sentido y valor. Esta inconsciente obsesión por lo ideal quiere instaurarlo por decreto, sin cruce con lo que está, sin amor por lo que existe. La visión del ideal de pareja, por ejemplo, nos apasiona tanto que quedamos obnubulados en su perfección simétrica, ciegos a nosotros mismos, a la persona elegida y a las enseñanzas de la vida, imaginando ingenuamente que tener una claridad teórica es estarla ya viviendo. Del glorioso ideal del compartir deducimos todas las perfecciones que nos esperan. Lo haremos todo juntos, cada uno con todas sus ganas, con su mejor, porque estamos construyendo la felicidad de los dos. Y esta es una sola. Siempre vamos a querer lo mismo. Compartiremos cada responsabilidad, tendremos en todos los momentos el apoyo incondicional del otro, nos comunicaremos todo, nunca tendremos necesidad de callar algo, porque cada pensamiento, cada deseo que tengamos va a estar inspirado por el amor. Siempre seremos amantes apasionados, amigos íntimos, socios en las buenas y en las malas. Siempre pensaremos primero en el otro, porque su bien es nuestro bien. Haremos con devoción cualquier sacrificio, porque juntos nada es sacrificio. Como nos amamos, no se nos va a ocurrir mirar para un lado donde no esté el otro. La fidelidad no será problema. Nos elevaremos juntos. A este programa porfiadamente idealista, la experiencia de los demás no parece interesarle. En un expansivo fanatismo asumimos que simplemente ellos no han sabido hacerlo bien. De seguro no lo han tenido tan claro, se ve que su plan no era tan perfecto. No cuesta nada creerse representantes de lo ideal cuando no se ha bajado la vista para mirar lo que hay.
Con lógica deductiva, como si fuésemos teorema, concluimos inconscientemente que estar tan convencidos del ideal ya nos hizo parte de él. Nos saltamos cualquier inconsistencia. Cada cosa que hacemos está idealizada, justificada por la más noble aspiración. Te critico por tu bien. Si me mato trabajando es por nosotros. Todo lo hago para que estés contenta o contento. Nunca pienso en mí, porque la pareja es más importante. Hacerlo feliz es lo único que me importa. El defecto de estas virtuosas posiciones es que no dejan lugar a negatividad alguna. Todo está radiantemente bien intencionado. Nadie nos moverá del Olimpo. Pero el plan falla, pese a todos los esfuerzos de autoengaños, porque en lo humano la negatividad nunca está ausente. A la corta o a la larga, la frustración y el resentimiento asoman. ¿Qué hacer con una papa tan caliente? La solución es simple, mecánica, y nos deja firmemente confirmados en la virtud, proyectar la basura en el otro. Es que tú eres tan egoísta que nunca... Es que tú lo único que sabes hacer es criticar. Es que tú siempre echas todo a perder. Es que tú nunca reconoces nada. No sé de dónde saco paciencia para aguantar a alguien tan negativo. Con personas irracionales como tú. Al escuchar las acusaciones que se disparan las parejas de la vida real en sus batallas, siempre parece que quien está acusando fuera santo y el otro terrorista. Pero no hay que esperar mucho rato para que los papeles se den vuelta. La negatividad que acumulamos inevitablemente en toda relación aparece a nuestros ojos como cosa del otro. Dado que en la visión ideal la pareja es puro entendimiento, justicia y armonía, y de allá vienen nuestras expectativas, lo que trae la vida en el proceso de a dos frustra, desilusiona y descoloca. Alguien tiene que ser responsable de que fracase el perfecto compartir. Yo no puedo ser, porque todo lo hago con altura de miras en cumplimiento del plan ideal. Pero el dolor en el pecho no sabe de perfecciones, y cuando no da más, estalla con furia, acusando al otro. La culpa es tuya, tú empezaste. Si no fuera por la sabiduría del sentimiento que sabe amar de nuevo, no podríamos con tanta guerra con el ser amado. No obstante, hay una llave maestra que abre el compartir genuino. A pesar de que la conocemos hace muchos siglos, no le damos crédito, ni la practicamos, porque incluye un trago amargo harto difícil de tragar. No es una verdad que enseña a volar mágicamente hacia la unión, solamente nos dice cómo caminar, lento pero seguro, en la dirección del amor. Tanto que te fijas en la paja en el ojo ajeno, ¿no has mirado la viga que tienes en el propio? El espejo es tan crudo, la viga tan grande, que nos resistimos a hacer la prueba, generalmente justificándonos con un pero si yo ya me conozco bien, he vivido conmigo toda mi vida. Nos resistimos porque sospechamos oscuramente que mirarnos de verdad trae consigo una humillante caída del palco olímpico, un morder el polvo que pondrá fin a nuestras pretensiones de superior santidad. Pero si nos interesa más el amor, dejaremos de buscar culpable y simplemente nos atreveremos a mirar. Lo que encontraremos humilla primero y después trae humildad. Estamos tan llenos de defectos como el vecino, igual de inconsecuentes, igual de calculadores, igualmente dogmáticos, idénticamente injustos. En suma, igual de humanos. Reconociendo la igualdad, las pajas que nos violentaban tanto ya no tienen tanta importancia, porque nos hemos bajado del pedestal y podemos ponernos en el lugar del otro. De inmediato pierden sentido las exigencias y las acusaciones. Damos entonces oportunidad del cruce, a la comunicación. El mito sustancioso de Castor y Pólux señala otro espacio de residencia, el reino de los muertos, el espacio antagónico al olímpico. ¿Qué simbolizará el reino de los muertos? Descarnadamente simbolizado, el reino de los muertos alude al mundo emocional, este mundo que habitamos los simples humanos, seres vulnerables que no vivimos en una eternidad resplandeciente, sino en un tiempo mortal, sin vuelta atrás, con el pasado a cuestas, con cada dolor, cada herida del alma, escritos en nuestra carne sensible, el mundo de la limitación, el daño, la pesadumbre, el abismo. ¿Cómo va a ser extraño que nuestra parte aérea, liviana, olímpica, Géminis, prefiere ignorarlo? Con miedo a perder alas de alegría, pasa apurada por encimita sin querer saber. Hay dos muy amados personajes de la historia reciente que reflejan ese deseo colectivo de creer
en una realidad puramente positiva. Los dos nacidos en Géminis, virtuales mellizos arquetípicos. Ellos doraron con su polen geminiano el último aliento del American Dream, en el sueño olímpico norteamericano que todo Occidente quiso soñar. El encanto de ese hombre y esa mujer están todavía con nosotros, pero la tragedia de sus muertes comenzó a convertir ese sueño en pesadilla. Kennedy y Marilyn Monroe. La fantasía geminiana de que todo sea fácil, entretenido, bonito e indoloro está necesariamente condenada a derretir sus alas para caer en el mundo de los muertos, no solo para deshacer su irrealidad, sino sobre todo para abrir la oportunidad de vivir de verdad el amor. Porque para conocer el amor desde adentro, con profundidad, es imprescindible orientarse hacia el reino de sensibilidad herida. Cuando volamos con Géminis nos sentimos enamorados del amor, con mayúscula de ideal, convencidos que amamos porque estamos exaltados, perfeccionando la idealización de una persona o de una relación. Sin embargo, ese ejercicio se parece más a la creación artística que a la experiencia del amor, pues solo el descenso a nuestra zona temerosa, vulnerable, mortal, permite vivir la experiencia del amor como una poderosa energía que transforma la conciencia. El amor que enseñan los maestros del espíritu, ese amor esencial que no es romántico ni soñador y se extiende a todos los seres y todos los momentos, que comienza tímido, apenas un sentimiento fugaz de aceptación de sí, pero que crece hasta ser capaz de abrir portentosa intimidad con el propio ser y con el universo entero. Esta intimidad con la zona no contaminada del alma, imposible de imaginar para quienes no la han vivido, se expande con naturalidad en el amor por los demás, pues contactar la propia esencia abre los ojos para descubrir el ser que hay en el interior esencial de cada persona, una esencia divina, siempre radiante, aunque esté cubierta por los nublados habituales de la personalidad. Un amor así de evidente tiene el poder emocional de aceptar el miedo, el dolor y la muerte, y al hacerlo, de sanar el sufrimiento. En la lógica olímpica no caben estas paradojas. Sus axiomas, bien intencionados, no conocen el reino de los muertos, entonces tampoco saben de resurrección. ¿Aceptar el sufrimiento para poder sanarlo? Eso es masoquismo. Lo que hay que hacer es luchar para sobreponerse y eliminarlo. ¿Será verdad sufrir o será un error causado por uno mismo? Y si fuera pura sugestión, debilidad, una mala costumbre producto de razonamientos equivocados, permitirnos sentir vulnerabilidad para llenarnos de fuerza, absurdo. Para llenarse de fuerza hay que fortalecerse con la voluntad. Persistiendo en esa doctrina de eliminación y fortalecimiento, vamos endureciéndonos, cristalizándonos en la indiferencia y la rigidez. Felizmente no para siempre, porque la vida tarde o temprano traerá la crisis, de salud, de plata, de amores, de convicciones, de pánico. Cuando ese cataclismo inexorable estremece el Olimpo en que nos hemos encerrado, hacen cortocircuito los controles y rodamos directamente a ese reino que juzgábamos solo para débiles o masoquistas. Las temporadas en el otro lado de nuestro ser enseñan mucho, inevitablemente abren el corazón. El arquetipo de los gemelos invita a hacer de este tránsito necesario una circulación natural, sin cataclismo. Cuando entre estas dos partes que nos componen, la intelectual y la sensitiva, hay aceptación, comunicación, reconocimiento mutuo, el equilibrio es espontáneo y estamos integrados, estamos sanos. Cuando nuestro intelecto veloz, invulnerable, irónico, situado olímpicamente encima de todo, escucha, acepta y valora a la sensibilidad vulnerable, sufriente, mortal, estamos madurando hacia la sabiduría. No es lo más frecuente. Normalmente mantenemos lo sensitivo en la oscuridad, descalificado, rechazado, reprimido en el reino de los muertos. Algunos incluso enmascaran ese exilio para los otros y para sí con abundante sentimentalismo, llorando y viviendo tragedia, pero nunca desde el fondo. El sentimentalismo no permite emoción genuina, también está dirigido ocultamente por el intelecto. Hemos erigido nuestra personalidad con estructura idealizada de atributos y formas de ser, definidos con ideales, líneas rectas y simplista lógica binaria. Desde esa estructura mental, la ambigüedad, fragilidad y potencia del vivenciar parecen traer caos al satisfactorio andamiaje de nuestro yo. Un andamiaje tan cuidadosamente lógico. Soy buena persona, entonces no soy mala persona. Soy inteligente, entonces no soy idiota. Soy simpático, entonces no soy pesado. Se hace imperativo impedir que la experiencia del sentir arrase con esas categorías, dejándonos sin autoestima y confianza. Soluciono reprimiendo, controlando el sentir, poniéndolo como debe ser,
manteniendo mi orden y seguridad con decretos ideales. Aplastado, amordazado, sin espacio de expresión, el gemelo en la oscuridad tiene como solo recurso inundar la mente de angustia, sumiéndola en la confusión, con el pensamiento y el juicio paralizados por el miedo. Las vivencias reprimidas pueden ir lentamente apareciendo y haciendo evidente el otro lado de la situación, un método eficaz pero terrible. El don de Géminis es la flexibilidad para aceptar el movimiento constante de la vida. En una temporada nos sentimos estupendos, claros, brillantes. Vivir parece tan entretenido, pero viene siempre otra muy distinta, en que llegamos a temblar de tan sensitivos, asustadizos, profundos, desorientados. Sufrimos, pero en este sufrir, y solo en ese sufrir, despiertan los tesoros más felices del alma, la humildad, la compasión, la entrega, el compartir. Nuestra psicología entera se articula en esta estructura de dos, tal como el cerebro y el cuerpo, pero la dicotomía puede manifestarse como dualidad, conflicto, lucha interior, o puede evolucionar hacia el equilibrio, la hermandad saludable de los gemelos que aprendieron a ponerse en el lugar del otro. Todos tenemos, por ejemplo, una parte revolucionaria y otra conservadora, una civilizada y otra salvaje, una solitaria y otra sociable, una trabajadora y otra holgazana, una sentimental y otra desapegada, una masculina, otra femenina. Equilibrarlas es dejarlas moverse, intercambiarse, dándoles igual atención y valoración, apreciando ambos lados en su riqueza y complementariedad. Nadie puede estar contento, por ejemplo, sin disfrutar de la soledad en la compañía de sí mismo, tampoco si no disfruta al compartir, al acompañarse con los demás. Oponer lo uno a lo otro es quedarnos sin nada. Cuando aprendemos a gustar de nosotros mismos en nuestras dos tan diferentes versiones, cada una expresa su mejor potencial, alternándose en espontánea respuesta a los requerimientos de cada situación. Por ejemplo, nuestro revolucionario interior es creativo, entusiasta, aventurero, trae lo nuevo a nuestra vida. Pero ¿qué sería de nosotros sin el conservador interno que sabe aceptar, cuidar, gozar de lo que hay, trayendo paz y duración a nuestra vida? Un famoso Géminis, Arthur Conan Doyle, nos legó dos personajes literarios de activa dinámica gemelar, Sherlock Holmes y su inseparable amigo el Dr. Watson. Sherlock Holmes es el supremo representante de la inteligencia analítica y los poderes deductivos. Se lleva todos los honores con sus impecables soluciones detectivescas, explicadas condescendientemente al gemelo con su inmortal frase «Elemental, Watson, elemental». El doctor, por contraste, parece apenas un fiel compañero, un ayudante en rol secundario. Pero quien conoce la vida sabe que esa olímpica jerarquía no refleja la verdad del acontecer y el compartir. Podemos imaginar las limitaciones de Sherlock en su relación con el mundo y los demás, justo el ámbito donde Watson lo guía y protege con bondad e inteligencia. En las largas tardes inglesas, gratamente instalados en la biblioteca, cuando Sherlock exterioriza su perplejidad y su disgusto por la ambigüedad e inconsistencia de las actitudes de las personas, el doctor lo mira, cariñoso, y lo conforta. Humano, Holmes, simplemente humano. Nuestra cultura racionalista no facilita equidad con los dos lados del humano. Su idealismo todo o nada y su lógica lineal exigen tomar definitivo partido, o es esto o lo otro. Si no estás con nosotros, estás contra nosotros. Así se ha generado una representación esquemática, blanco y negro, de una realidad que es multidimensional, compleja, en constante proceso de cambio. Con el paradigma idealista se hace imposible aceptar las dos caras de toda medalla, la experiencia de esto y lo otro. Crecimos seguros creyendo que existían los buenos y por supuesto los malos. Nosotros mismos éramos los buenos, por derecho propio y definición. Si a algún bueno se le escapaba una característica mala, quedaba instantáneamente en la lista negra. Los malos, en cambio, no tenían redención. Una vez malos, no había mucha vuelta atrás. Crecer de verdad naturalmente nos lleva a reconocernos todos como seres complejos, diversos, capaces de lo uno y de lo otro, de hacer bien y de hacer daño. La lógica binaria estrecha de los buenos y los malos sirve en las sociedades a necesidades emocionales no muy ideales, relacionadas siempre con dominación, superioridad y poder. Desde esta lógica, la observación social se enfoca prioritariamente en clasificar a los individuos en diversas categorías preestablecidas, pero cada categoría tiene solo dos opciones, una positiva y otra negativa, inteligente o tonto, fino o vulgar, derecho o torcido, sencillo o pretencioso, normal o raro, buena persona o no tan buena,
Las categorías positivas, sobra decirlo, son aquellas en que el observador se clasifica sin cuestionárselo jamás, es decir, escrutamos a los demás con los esquemas y prejuicios de nuestro medio social, cualquiera que éste sea, para juzgar si se trata o no de gente como uno. El juicio y clasificación en simple positivo o negativo se salta sin miramientos un hecho evidente de la experiencia. Todos los seres humanos, sin excepción, respondemos en distintos momentos y situaciones con distintas expresiones de nuestro potencial total. Hay ocasiones y territorios donde funcionamos con mucha inteligencia, pero en otros territorios no es raro que actuemos muy tontamente. Ningún valiente es ininterrumpidamente valiente. Tampoco hay nadie que no haya sido capaz de atravesar alguna vez sus miedos para atreverse con la vida. Siempre llevamos en nosotros lo uno y lo otro. El esquemático blanco-negro de la valoración social que idealiza un lado del potencial humano y estigmatiza su inseparable opuesto, instala el conflicto en el trato colectivo y trae consecuencias difíciles para la salud del alma individual. Por ejemplo, podemos creer que una parte nuestra, controlada, racional, preocupada de cumplir las reglas, es nuestra parte buena. La lógica imperativa de lo uno o lo otro nos lleva a juzgar mala una parte muy distinta de nuestro ser, exuberante, irracional, instintiva. Entonces gratificamos a la primera y nos sentimos culpables cuando la otra, pese a todos los esfuerzos para controlarla, irrumpe en la escena con estrépito. Cuando las experiencias de la vida traen una crisis, traen también la oportunidad de revisar ese simplismo que nos divide. Como en crisis ya no estamos tan seguros de nada, podemos suspender las categorías preconcebidas y observarnos con sinceridad, incluyendo consultar a terceros en busca de una mirada externa que no defiende intereses creados. Fácilmente descubrimos que nuestra parte creída buena es en ocasiones rígida, soberbia, hipócrita o mezquina, y claro que la mala es desordenada, pero generosa, vital y genuina. Cuando apreciamos a las dos con ecuanimidad, ya no es cuestión de cambiar a la una por la otra. Las dos tienen inagotables talentos que aportarnos. Ambos gemelos quedan de ese modo liberados de sus respectivas prisiones. Uno de su cárcel de idealización que exige implacablemente porque en ese lugar sobrehumano no se puede tener defecto. Además, le impide expresarse con la verdad. El idealismo conduce tan fácilmente a la hipocresía. El otro gemelo se libera de su cárcel de rechazo, donde estaba incomunicado en un sótano inconsciente sin sol ni pan, pugnando desesperado por salir, rompiendo violentamente los barrotes con las manifestaciones más primitivas, alteradas y antisociales. Para confirmar este efecto de caldera sometida a demasiada presión, basta reparar en la variedad de personas que en distintos contextos se han querido considerar santas y cuya parte pecadora ha explotado de la manera más desorbitada. Una exploración clásica de este tema substancial es el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, la inquietante novela de Robert Louis Stevenson. El Dr. Jekyll es el hombre ideal de su época, pura bondad, castidad, espíritu científico, devoción para servir al prójimo. Mr. Hyde, cuyo apellido en inglés suena como ocultar, es su total opuesto. Magnético, perverso, sin escrúpulos, enteramente dedicado a perseguir sus cada vez más siniestros placeres. Pero la genialidad del libro estriba en que no está describiendo a dos enemigos, héroe y villano, como la inmensa mayoría de los argumentos de ficción que existen. Está buceando en las abismales dicotomías de una sola alma. El doctor ha creado accidentalmente una pócima que al beberla hace aflorar en él una personalidad totalmente diferente, sin ataduras morales ni exigencias de imagen social. Mr. Hyde es el mismo, pero manifestando todo lo que él no se ha permitido ser ni sentir. Pero como el sostenido rechazo de una parte viva daña, distorsiona la parte reprimida del buen doctor, se desata monstruosa, desalmada, desconectada del corazón. Esta trágica historia de gemelos encendidos en una doble vida del alma es la historia de la sombra inconsciente de todo ser humano, iluminada por la psicología junguiana. Cada uno de nosotros es oficialmente el Dr. Jekyll, pero esa imagen idealizada de nosotros mismos, censurada de todo lo que nos parece opuesto o negativo, tiene en la clandestinidad un ignorado gemelo oscuro, una presencia interior temida, rechazada, eliminada que contiene las energías, deseos y talentos expurgados. La sombra que nos sigue a todas partes, nuestra propia sombra, invisible para nosotros, evidente para los demás. La sombra es universal, pero sus características varían de persona en persona según el foco de idealización.
según la descripción aprendida de cómo debería ser el carácter ideal. Dependiendo del entorno social y de las valoraciones familiares, el reflector del yo selecciona para autodefinirse aquellas partes del potencial que necesita resaltar para generarse autoestima. La misma exacta actitud extrovertida que una familia celebra en un hijo considerándola una loable iniciativa para destacarse y convertirse en líder, en otra familia donde lo idealizado es ser discreto, puede desecharse drásticamente como ridículo intento histriónico por llamar la atención. La familia primera quizás llamaría desabrido, remilgado o pusilánime a lo que en esta pasa por elegante discreción. Hay familias que decretan la importancia suprema de la razón y los hijos oficializarán la parte racional condenando a la sombra toda su riqueza irracional. Otras familias idealizan la hombría y sus varones desarrollan personalidades hipermasculinas con un gemelo oculto prohibido al extremo, predeciblemente sensitivo. Entre comillas, poco hombre. Cuando la crianza exalta el refinamiento cultural y la conducta civilizada, quien acecha en la sombra es King Kong mismo, poderosa encarnación de lo primitivo, el impulso animal de nuestra naturaleza. Las socializaciones en que la pureza y la compostura femenina son el paragón producen señoritas con una sombra impublicable, de la cual ellas mismas no tienen ninguna sospecha, pero sí conocerán consecuencias como le ocurrió al doctor londoniense, probablemente relacionadas con el hombre con quien se casen y lo que venga después, porque si no expresamos nosotros mismos nuestras propias energías inconscientes, alguien las actuará fatalmente para nosotros. Los impulsos del ser están vivos. Si no aceptamos conocer ese potencial adentro, tendrá que ser afuera. No hay manera de huir de nosotros mismos. La sombra nos sigue a donde vamos. Desde luego, en nuestra humana complejidad, cada uno combina varias características idealizadas, dando forma a su autoimagen y dando forma también al rechazar y enviar a la oscuridad las características opuestas a su sombra ignorada. Esta parte prohibida en sombra de nuestra naturaleza se manifiesta de mil maneras extraoficiales. En nuestros exabruptos, impulsividades, obsesiones, tics, gestos inadvertidos, giros del hablar. Por cierto, se despliega en los estados de intemperancia cuando el más recio se pone sentimental y el santo comienza a mostrarse pícaro. Pero esas señales de sombra las ven los demás, nunca nosotros mismos. No podemos correr el riesgo de darnos cuenta. Nuestra autoestima depende demasiado de mantener suprimida esta dimensión negativa para que no manche lo ideal. No somos capaces de vernos con tal luz negra sin choquearnos hasta el desquicio. Acordémonos con cuántas ganas nos prometimos a nosotros mismos en esa época delicada en que se construye la identidad. Yo seré cualquier cosa menos eso. Uno ve lo que no le conviene ver. El caballero o la señora que se vanaglorian de poseer tan buen carácter, por ejemplo, ¿cómo podrían asimilar la evidencia flagrante de su ácido mal genio? El estupor de descubrir la propia sombra no es comparable al mal rato de toparnos con una arruga inédita o confirmar una calvicie. Se parece más a percatarnos por primera vez de una grandiosa joroba en nuestra espalda, con el horror agregado de caer en la cuenta que siempre la hemos tenido y que cada día todo el mundo la ve, peor aún, que hemos hecho una vida atacando jorobas y exigiendo que encierren a todos los jorobados. Recordemos un instante la agresividad con que algunos peroran contra la gente agresiva, o el arribismo de aquellos cuyo tema favorito es la indignidad de los arribistas. La vulgaridad de quienes se burlan de lo vulgar, lo pecador de quienes se desgañitan contra el pecado. El rechazo que sentimos por nuestra versión prohibida se proyecta hacia el otro, generando una variedad de fobias sociales. Para pesquisar la propia versión rechazada, basta fijarse en el tipo de personas de nuestro mismo sexo que nos produce automático e intenso rechazo. A nadie le gustan los mentirosos o los arrogantes, pero no es eso. Ahí estamos haciendo evaluaciones, juicios. Las pistas para detectar sombra vienen en las reacciones instantáneas de aversión que sentimos ante perfectos desconocidos. Pero esos desconocidos corresponden siempre a un cierto tipo humano. Los matones, los sabelotodo o los etéreos, las ordinarias, las envidiosas, las moscas muertas o las desvergonzadas. Un cierto tipo que funciona como espejo social del gemelo que rechazamos con tanto odio en la noche interior. En nuestra distorsionada fantasía, los rasgos de ese cierto tipo de expresión humana son execrables.
Por algo le escondemos tanto de nosotros mismos. En cambio, quienes nos rodean están acostumbrados a la parte clandestina de nuestro ser, viéndola desde afuera. No les parece tan grave. Nosotros tememos a nuestra sombra imaginándola una monstruosa joroba, pero para otros es un rasgo más. Estamos hablando de expulsar de nuestra conciencia una dimensión completa del propio potencial, una parte tan viva y propia como un párpado o un brazo. Para que se quede en las tinieblas es preciso mantenerla estigmatizada, reactualizar todos los días su negatividad y su amenaza. Necesitamos tenerla presente para mantenerla fuera. Así comenzamos a rechazar, a odiar, proyectamos nuestra oscuridad sobre personas o grupos que representarán para nosotros lo intolerable. Los varones para quienes la masculinidad es investidura de poder rechazan, desprecian, atormentan a los varones que decretan poco hombres. A su vez, los varones sensibles y sofisticados aborrecen a los anteriores, a quienes ven como bárbaros arrasando con la civilización. La persona que se toma absolutamente en serio probablemente no tolere a quienes les parece están todo el tiempo jugando. Detestar así, sin que medie agravio personal, ya es sospechoso de algún reflejo interno. Las señoras bien dedican muchísimo tiempo a denunciar lo frescas, lo descaradas, lo mal que encuentran a otras mujeres. Los puritanos acusan obscenidad y provocación en todas partes. El pacifista anda buscando pelea. Las personas de una facción política proyectan ciegamente en la facción opuesta todo lo que no podrían aceptar en sí mismos. Desorbitado hasta el extremo, ladrones, mentirosos, corruptos, traidores, inmorales. La idealización obliga a tirar a la basura a la casa de lado. Las minorías étnicas, religiosas, sexuales conocen demasiado esta proyección social de lo negativo. La sombra tiene que estar allá lejos, en otra parte, jamás en casa. Ciertamente los miles de años de ininterrumpido estado de guerra en nuestra humanidad y la presencia permanente del enemigo en los imaginarios de todos los países confirman la misma locura en el nivel colectivo. El cruce de los opuestos soluciona todo conflicto, pero cuando no hay cruce tenemos daño, violencia, separación. Es el caso de la familia en la que se ha generado el destructivo proceso de proyección de la sombra. Un papá triunfador, campeón en la vida, puede ver en su hijo nada más que la inseguridad y fragilidad que él niega en sí mismo, con las consecuencias predecibles para el hijo. Una mamá famosa por su encanto y atractivo puede proyectar en la hija su sombra introvertida y antisocial, con el rechazo consiguiente. Mientras mantengamos un gemelo en la oscuridad, habrá siempre cerca nuestro una mujer insoportable, un colega irritante, ese hermano que mataríamos, personas reales que funcionan como pantallas de proyección de esa negatividad indómita imposible de eliminar. La historia de Caín y Abel oscurece los orígenes con un argumento también lleno de sombra, pero el alma siempre propone una posibilidad sanadora. Un cuento universalmente amado nos describe la salida de la sombra hacia la luz. La Cenicienta, porque Cenicienta tiene todos los estigmas de la gemela oscura, rechazada y oprimida por sus hermanastras, que la declaran fea, tonta, inútil, impresentable. Si ponemos el cuento en el interior y miramos a los personajes como si fueran partes nuestras, veremos un conmovedor rescate simbólico de la sombra. Cenicienta simboliza esa dimensión natural, humilde, inocente de nuestro potencial, el opuesto del ego artificioso y manipulador que representan sus hermanastras exitosas, vanidosas, altaneras. Dimensión esencial condenada, por supuesto, a la oscuridad y la ceniza. En un momento de destino, el hada madrina, la inteligencia del alma, le da a Cenicienta la oportunidad de ser vista en su verdad, y en efecto, cuando el príncipe del darse cuenta, nuestra percepción consciente la ve, queda irremediablemente enamorado, sabiendo que ha encontrado a la mujer de su vida. Cuando ella desaparece, busca por todas partes hasta encontrarla, porque su único deseo es unirse a ella para siempre. Todos tenemos oportunidades de encontrarnos en positivo con nuestra sombra y de trabajar sin prisa en la alquimia de conocerla, aceptarla, amarla, pues con tanto lapidario rechazo y fanática censura, todo lo suyo nos ha parecido demonizadamente negativo. Sin embargo, como cada una de las energías y talentos humanos, contiene un repertorio completo de posibilidades de expresión, desde las dañinas hasta las sublimes. A medida que expresamos lo reprimido en la luz del día, va cobrando fluidez, perdiendo la tosquedad primitiva, evolucionando e integrándose a nuestra totalidad. Muchas psicoterapias favorecen este proceso liberador.
¿Qué desenlace tan distinto podría haber tenido el Dr. Jekyll si hubiera aprendido a aceptar su sombra? Si en alguna crisis de maduración hubiera caído en cuenta que su vida se estrechaba hasta dejarlo sin aire. Si hubiera escuchado el llamado de su nostalgia, de su deseo, y hubiera cedido al impulso de explorar esas invitaciones del alma. Si le hubiera comunicado su agitación a algunos seres amplios y acogedores que sin duda lo habrían alentado a no tomar en serio la respetabilidad y los reglamentos de su personalidad oficial, recordándole que disfrutar es parte de la salud. El doctor habría partido quizás a la playa a sacarse la camisa y sentir el sol y el aire en su piel. A lo mejor habría tomado clases de baile, descubriendo que el cuerpo puede moverse de maneras un tanto escandalosas, pero muy saludables. Seguramente habría comenzado a mirar a las damas con ojos menos virginales y más apreciativos. En una palabra, habría recordado que debajo de su impecable traje victoriano había un cuerpo palpitante, espontáneo, lleno de vida y dionisíaca creatividad. Y Mr. Hyde, en vez de poseerlo con la compulsión de merodear, buscando cada vez más sórdidos escapes carnales, estaría aportando a la vibración generosa de su gemelo la soltura, magnetismo erótico y desfachatez de su naturaleza, ahora libre, consciente. Las dos mitades completan así un magnífico individuo, que al recordar su pasado encogimiento suelta feliz una sonora carcajada. El gemelo oscuro está oscurecido, negativizado por falta de luz. Quedó así al haberlo imaginado alguna vez con el opuesto, el negativo de la imagen que concentraba nuestros valores de entonces. Cuando iluminamos y entibiamos nuestro gemelo secreto con el foco aceptador del darse cuenta, va de a poco atreviéndose a ser, entregándonos los regalos que trae de su país desconocido. A todos nos hace igual de bien este trabajo que completa y equilibra. Los idealizadores de la razón descubren, desarrollan e integran su inteligencia emocional. Las personalidades hipermasculinas, cuando rescatan de la sombra a su insospechado lado femenino, incorporan la magia erótica, la empatía, la intimidad. Aquellos que en cambio habían encerrado al macho mamífero en el sótano del repudio, al integrarlo con ejercicio físico y creatividad, experimentan una potencia, un entusiasmo y una corporalidad inimaginadas, además de dejar de sentirse amenazados por cada varón con aura de testosterona. Parecido les ocurre a las mujeres que se identificaron solamente con lo suave, receptivo, complaciente de su ser. Con la activación de su masculino dormido en la sombra, practican una autonomía, una audacia y una dignidad que les encanta tener. Ni hablar de aquellas que oscurecían bajo epítetos como impropio, vulgar, putanesco, degradante, todos los tesoros de su feminidad erótica. Cuando los rescatan, se atreven a creer que puede haber paraíso en la tierra. El cruce interior no solo integra y potencia la identidad individual, también tranquiliza muchos de los ciegos conflictos de relación, porque vamos dejando de proyectar negatividad. Los gemelos internos están aprendiendo a conversar. Lo distinto en los demás ya no nos causa rechazo, sino apreciación, atracción. Percibimos encantados que a medida que nos vamos amando a nosotros mismos, vamos amando igualmente al otro, a todos los otros y a cada uno. Es inevitable, porque se trata de ecuaciones del alma. La misión específica de quienes nacieron bajo el signo de Géminis tiene que ver con el cruce, el encuentro, la comunicación, la traducción de todos los idiomas del mundo al único idioma que comunica, el idioma del amor. Son los encargados arquetípicos de cerrar la nefasta torre de Babel. Isadora Duncan lo hizo, desatando la danza de las cadenas del ballet, llevando el lenguaje universal del cuerpo inspirado a públicos que nunca habían visto sobre el escenario a una mujer en completa libertad. Hay un símbolo alado para la misión de Géminis, el colibrí. El picaflor nos puede parecer inconstante, superficial, veleidoso, de flor en flor, tal como el lado inmaduro del arquetipo geminiano, pero las apariencias engañan. Esta saeta tornasolada es puro corazón. En efecto, para poder mantener la increíble velocidad de su aletear, su corazón gigantesco llena todo su pecho. Casi no necesita sistema digestivo porque se alimenta del néctar de las flores, glucosa pura. Su misión, polinizar, trasladar material genético en un intercambio que garantiza plantas más sanas, flores más bellas, frutos más jugosos. Los colibríes humanos han de desarrollar su corazón para poder ser mensajeros tan transparentes. Richard Wagner,
uno de los compositores más controvertidos e influyentes en la música de Occidente, nació bajo el signo dual de los gemelos. Expresó su genio consecuentemente a dos manos, escribiendo por un lado los libretos de sus óperas, largos poemas inspirados en las sagas nórdicas, y por otro, la hipnótica música que los dramatizaba, elevando a los públicos al clímax de la sensibilidad romántica. Wagner cultivó el mito romántico del creador sobrehumano, el artista divino cuya inspiración olímpica lo pone por encima de sus pedestres congéneres. De hecho, construyó en Bayreuth un teatro-templo reservado exclusivamente para el arte total de sus óperas liturgias. Aún hoy sigue siendo adorado como un dios y también odiado como el más arrogante de los hombres. El desenfreno egocéntrico de Wagner afecta inevitablemente la calidad de su música maravillosa. A los momentos supremos siguen otros densos con la pesadez y grandilocuencia de un yo que no quiere saber de su humana falibilidad, sin discernir, por tanto, entre genuina inspiración y delirante retórica, un fenómeno que pasa con todas las personas que se niegan a revisarse a sí mismas. Probablemente, claro, no tengan el genio de Wagner. Aunque el gran público jamás acudiría a presenciar una de sus óperas, que bien pueden durar 5 horas, gusta sin saberlo de algunos temas wagnerianos. Desde luego, la marcha nupcial que acompaña a tantas novias en camino al altar viene de Lohengrin. Poco importa que en su ópera, 20 minutos después de la marcha que celebra sus bodas, el matrimonio de Lohengrin se rompa en 1000 dolorosos pedazos. Pero sobre todo, el Wagner masivo se encuentra hoy con sonido Dolby en las salas de cine de todo el mundo, porque su influencia en la música para el cine es enorme, explicable dada su maestría en atmósfera, suspenso y desborde épico. Inesperadamente resultó ser también el gran abuelo del rock pesado. El heavy metal le debe todo su dramatismo sinfónico. Wagner dedicó cerca de 30 años a escribir El Anillo de los Nibelungos, su colosal tetralogía teutónica, 4 potentes óperas narrando la maldición del oro sumergido en el Rin, el trágico encuentro amoroso de los mellizos Sigmundo y Siglinda. Aflora el tema gemelar, incesto del cual nace el héroe Sigifrido, que vencerá al dragón, conquistando el oro, pero condenándose a sí mismo. Además del extraordinario contenido musical, El Anillo prefiguró con inquietante poder profético un gran drama histórico, un drama por lo demás que eligió como insistente banda sonora justamente los titánicos acordes de su música. En el siglo XX, con epicentro en la misma Alemania de las raíces wagnerianas, Europa sufrió un apocalipsis en 3 actos que terminó por destruir su antiguo espíritu, el espíritu que llamamos Occidente, y cambió el mundo para siempre. El primer acto, la Gran Guerra, masacre monstruosa que devastó el alma europea como una sola gran herida. En el segundo acto, la herida supuró. Los enloquecidos personajes wagnerianos, delirantes de megalomanía e idealismo heroico, parecieron encarnarse en todas las naciones, apoderándose del liderazgo y la opinión con discursos exaltados de superioridad racial, destino garantizado, misión purificadora. La sombra primitiva, violenta, paranoide de una Europa racional hasta la exageración, alucinó el sentir de las masas del continente, como un Dr. Jekyll colectivo poseído sin remedio por un Mr. Hyde sediento de sangre. Tal como en la música, una terrible cabalgata de las valquirias se cernía sobre el viejo mundo. Como es habitual en la historia, el conflicto del tercer acto se desató como si nadie hubiera aprendido nada de la lección previa. Una segunda guerra mundial, más terrible que la anterior, puso drástica marcha fúnebre al orden precedente. Se impuso el anunciado crepúsculo de los dioses wagnerianos, oscureciendo la fe de Occidente en sí mismo, junto con marcar el final de la edad de la razón. El desencanto espiritual, el escepticismo existencialista, la relatividad posmoderna fueron disolviendo las certezas de nuestra civilización, agotada con tanto desequilibrio de gemelos. Permanecemos a la espera de un nuevo cruce, que puede semejarse, si todo favorece, a aquel fecundo cruce de hace 500 años, bautizado como Renacimiento. Wagner mismo, con arte conmovedor, puso en clave romántica el cruce geminiano, el acto de conexión de los opuestos, solución inimaginada de cualquier conflicto, fin de la guerra de los sexos y de todas las guerras, la poderosa magia de ponerme en tu lugar. Se encuentra en Tristán e Isolda, el momento en que los amantes beben el elixir de amor,
El poder de ese elixir de conciencia derriba a todas las barreras, todos los muros interiores, y Tristán exclama maravillado, renacido todo su ser en amor vidente: yo soy Isolda y tú Tristán. Está comprendiéndola entera, descubriéndola igual, llenándose de ella, viviendo en totalidad el espejo del alma. Isolda le responde en éxtasis puro: yo soy Tristán, tú eres Isolda. Un lado y el otro, él y ella, yo y tú, unidos en un encuentro de amor despierto. Entre los Géminis que han traído polen nuevo e imperecedero de los espacios diáfanos del alma, hay un norteamericano contemporáneo de Wagner que despertó la identidad de su país con un torrente de amor y poesía. El torrente, un fecundo Mississippi, venía impreso en las páginas breves de un libro de 1855 titulado Hojas de hierba. El autor no quiso agregar su nombre, en cambio puso su fotografía en la portada, con apostura de joven vagabundo y rostro abierto, inocente, mirándonos con ojos claros. Ese hombre anónimo comenzaba: yo me celebro y me canto a mí mismo, y todo cuanto es mío también es tuyo, porque no hay un átomo de mi cuerpo que no te pertenezca. Y luego nos decía: estos son en verdad los pensamientos de todos los hombres en todas las épocas y países. No son originales míos, sino son tan tuyos como míos. Son nada o casi nada. Si no son el enigma y la solución del enigma, son nada. Si no son tan cercanos como lejanos, son nada. Esta es la hierba que crece donde hay tierra y donde hay agua. Este es el aire común que baña el planeta. Walt Whitman, Géminis esencial, cósmico colibrí, proclamaba con su canto a mí mismo una nueva era para la poesía y un nuevo nivel de conciencia para la humanidad, la democracia del alma. Gracias, Géminis, por esparcir tu polen de luz. 20 grandes de Géminis. 22 de mayo de 1813, Richard Wagner. 22 de mayo de 1859, Arthur Conan Doyle. 22 de mayo de 1907, Laurence Olivier. 25 de mayo de 1803, Ralph Waldo Emerson. 25 de mayo de 1926, Miles Davis. 27 de mayo de 1878, Isadora Duncan. 29 de mayo de 1874, Gilbert Keith Chesterton. 31 de mayo de 1819, Walt Whitman. 5 de junio de 1898, Federico García Lorca. 6 de junio de 1875, Thomas Mann. 8 de junio de 1810, Robert Schumann. 8 de junio de 1869, Frank Lloyd Wright. 8 de junio de 1903, Margaret Yourcenar. 9 de junio de 1893, Cole Porter. 11 de junio de 1864, Richard Strauss. 13 de junio de 1888, Fernando Pessoa. 16 de junio de 1880, Alice Bailey. 17 de junio de 1882, Igor Stravinsky. 19 de junio de 1623, Blaise Pascal. 21 de junio de 1905, Jean-Paul Sartre.